Hola amigos, este video lo hago para que todos sepan por qué yo soy homeópata, cómo me hice homeópata, por qué tomé la decisión de ser homeópata. Primero quiero contarles, mi nombre es Javier Rueda, yo soy médico, me gradué de medicina en 1989, o sea hace 31 años, y hice mi servicio como médico de daño rural en Leticia, Amazonas, también en la zona selvática del Amazonas, trabajando con los indígenas. Luego de esta muy buena experiencia, regresé a mi ciudad, que es Bucaramanga, en Colombia, y estando en Bucaramanga busqué trabajo, no encontré un trabajo que me dejara satisfecho, entonces me trasladé a Bogotá. Estando allá me puse a trabajar en medicina tradicional, considero un buen médico, y un día vi en el periódico que había un curso pero de acupuntura china. Me llamó la atención, yo he sido curioso, yo he sido estudioso, decidí hacerlo porque tenía tiempo, quería aprender cosas. Ese curso duró 3 meses, después de terminarlo regresé a mi ciudad, empecé a trabajar con lo que había aprendido de acupuntura, y estando trabajando con acupuntura empecé a relacionarme con médicos de medicinas alternativas, un médico naturista, un médico homeópata, un médico bioenergético, etcétera, etcétera. Y estando en eso, pues me empezaron a hablar de lo uno, de lo otro. Quiero decirles que hasta ese momento yo era totalmente escéptico de la homeopatía, a pesar que cuando fui niño recibí tratamiento homeopático y mi mamá también fue paciente homeopática. De todas maneras, durante la educación de la medicina tradicional uno siempre se forma no creyendo en nada que no sea la medicina tradicional, y yo era igual que todos los médicos, no creían en nada diferente, escasamente la acupuntura, porque la acupuntura sí mostraba algunos resultados avalados por la medicina tradicional, pero la homeopatía no. Sin embargo, un día hubo un curso, un seminario de medicinas alternativas. En este seminario, que más que todo era de algo que llamamos medicina complejista o bioenergética, en este seminario hubo una charla de un doctor Dairo Melo, que era un antiguo homeópata que ya falleció, que en paz descanse, de Bogotá, y él mostró 2 casos curados con homeopatía unicista. ¿Qué quiere decir unicista? Que es con un solo remedio principal. El primer caso era un paciente de leucemia. Bueno, dije yo, eso puede ocurrir. Y el segundo caso, que fue el que más me impresionó, era el caso de un joven que se había curado siendo niño de una hidrocefalia. Y eso para mí sí fue totalmente novedoso, porque yo jamás había visto eso. En mi cabeza no podía yo aceptar que alguien se pudiera curar de hidrocefalia con algo que no fuera cirugía. Y lo más curioso de la clase que dio este profesor Dairo Melo es que él trajo a los pacientes y dio la charla sobre la curación de ellos dos, y trajo los exámenes, y el tratamiento había sido cuando eran niños y ya eran adolescentes, ya eran jóvenes, totalmente curados con homeopatía. Entonces esto me convenció que había algo en la homeopatía que yo debía averiguar. Entonces dije, voy a ponerme a estudiar homeopatía, a ver qué es eso. Y efectivamente conseguí un muy buen libro de homeopatía que se llama La filosofía homeopática de Ken. Comencé a estudiarlo con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Todas las noches le dedicaba horas y horas a leer y a estudiar acerca de lo que el libro decía, y cada día me convencía más de lo que decía. Después de unos 3 meses de arduo estudio, decidí probar con un paciente. El mismo Ken decía que para los principiantes debían solo ver un paciente al día y estudiar su caso con detenimiento en la noche, y al otro día dar la formulación. Recuerdo muy bien el caso. Este paciente era un paciente diabético que se sentía muy mal, sentía que se iba a morir,
le ardía todo el cuerpo, especialmente el lado derecho del cuerpo, sentía mucho frío, tenía un presentimiento de muerte tan grande que ya había comprado su cajón, ya había pagado el cementerio, etcétera, etcétera. Hice todo lo que el libro decía, todo lo que decía la teoría de la homeopatía, que es seguir el método. Esto me enseñó a que la homeopatía hay que seguir el método. La homeopatía tiene un método y si uno no lo sigue, no llega a ser exitoso. Seguí el método y llegué a un remedio que nunca había ni siquiera escuchado. Se llamaba Arsenicum album. Lo tenía, se lo di y ocurrió todo lo que el libro decía que debió ocurrir. ¿Qué era lo que debía ocurrir? Al día siguiente el paciente empeoró. Me llamó preocupado porque todo había empeorado, pero yo ya sabía que eso podía ocurrir. Se llama crisis curativa. Después el paciente empezó a mejorar y se convirtió en un muy buen paciente que estuve siguiendo por muchos años. Después de esto, tomé la decisión de dedicarme a la homeopatía. He visto cientos de pacientes, no cientos, ya van miles de pacientes tratados con homeopatía de toda clase de enfermedades y cada día me convenzo más de los tratamientos homeopáticos. Hay enfermedades que podemos curar con mucha facilidad. Por ejemplo, las alergias, lo que es rinitis, sinusitis, urticaria, asma, son enfermedades que para la medicina tradicional son muy complejas de mejorar. Con homeopatía es muy, no digamos fácil. Solamente hay algunos casos muy difíciles que son los casos más avanzados, pero aún así hemos tenido éxitos. La mitad de mis pacientes vienen o consultan por problemas de ansiedad, depresión, insomnio. En esto también la homeopatía tiene muy buena respuesta. Se obtienen curaciones asombrosas de toda índole, desde cómo curar un asma, cómo curar una rinitis, una colitis ulcerativa, un problema de dolores, de fibromialgia, hemos curado artritis, hemos ayudado en cáncer. No lo podemos curar todo, pero sí hay una amplia gama de enfermedades que con medicina tradicional no tienen resultado, con la homeopatía sí lo tiene. Esto me convenció de la bondad de la homeopatía y luego decidí estudiar ya en serio la homeopatía. Viajé a Argentina, estudié en la escuela de la Asociación Médica Homeopática Argentina más o menos en el año 1994 y también estudié con la Universidad Candegado de Homeopatía. Hace poco hice la validación en Colombia, tocó validar los títulos con la Universidad Luis G. Páez. Además de hecho, he hecho múltiples seminarios dentro y fuera de Colombia, especialmente uno que me dejó muy satisfecho fue con el doctor George Vitulcas, uno de los más grandes homeópatas existentes. El doctor George Vitulcas es uno de los mejores médicos homeópatas del mundo. Nos dictó ese seminario en Grecia. Siempre me he capacitado con los mejores médicos homeópatas del mundo, como este doctor George Vitulcas, como el doctor Andrés Sein, Canadá, como los homeópatas argentinos, el doctor Marcelo Candegave, el doctor Proceso Sánchez en México. Luego, en el año 2000, decidimos con un grupo de colegas en mi ciudad, Bucaramanga, crear una escuela de homeopatía que ya cumple 20 años. Nos hemos vuelto docentes de homeopatía, hemos capacitado más de 20 o 30 médicos en homeopatía unicista. Les quiero relatar una anécdota de uno de mis pacientes para que ustedes vean lo que la homeopatía puede curar y puede curar cosas que uno ni se imagina. Una vez tuve yo una paciente que me consultaba por asma. Esta paciente venía al consultorio y no la podía curar todavía. Nosotros dentro de la consulta homeopática necesitamos que el paciente nos cuente todo lo que está ocurriendo, inclusive nos cuente sus cosas emocionales. Esta paciente tenía unos 22 años,
esta chica tenía su esposo, tenía 2 hijos, pero su esposo le había sido infiel y tenía un hijo por fuera del matrimonio. Y ella vivía llena de celos, llena de rabia, tanto con el esposo como con la amante. Y un día me contó que ella a todo momento vivía pensando en cómo matar a la amante. Y maquinaba y abrió un Facebook falso para seguirla, para mirar todo lo que ella pensaba, todo lo que ella comentaba. Vivía obsesionada. ¿Cuánto me cobrará un sicario? Yo tengo amigos, voy a hacer esto todas las noches, horas y horas maquinando cómo la iba a matar. Y en eso llevaba por lo menos, póngale usted 6 meses, cómo iba a matar a la otra persona. Un día me contó, nunca me había contado, pero un día, estas son cosas que no son fáciles de contar, un día me contó. Entonces hay un buen remedio de la homeopatía que puede llegar a curar esto, se llama Hepar sulfur. Inmediatamente le di yo Hepar sulfur, a la semana volvió, me dijo, ¿usted qué me dio? Dije, ¿por qué? Dijo, al día siguiente que usted me dio ese remedio, ya no quería matarla. Y a los 2 días decía, pero yo sí soy tonta, ¿qué me pasa? Y bueno, esto que les estoy contando ocurrió hace más de 5 años. Jamás de los jamases ella volvió a pasar por su mente el deseo de matar que tenía antes como una obsesión. Se curó y de paso se curó su asma. Muchas gracias.